Buenas tardes, mi nombre es Ana Marixa Figueroa Gómez y les vengo a explicar 5 técnicas muy importantes para la cirugía nasal, que son la septoplastia, la septorrinoplastia, la tuberonectomía, la tuberonoplastia y el tapamiento nasal. Pues lo primero vamos a comenzar, que es la septoplastia. Es un procedimiento quirúrgico destinado a corregir la obstrucción nasal y la mala ventilación. A partir de aquí hacia adelante, de todas nuestras técnicas que les vengo a explicar, tenemos que tener en cuenta la posición del paciente, la asepsia y la vestida del paciente. En la septoplastia el paciente va bajo anestesia general o local. El paciente va de cúbito dorsal con los brazos unidos al tronco. Se hace asepsia y antiplexia. Tenemos que aislar los ojos de la solución antibiótica. Luego sí procedemos a hacer. Luego procedemos a vestir el paciente. ¿Cómo vestimos el paciente? En este caso vamos a colocar un campo doble paraturbante, un campo sencillo en la parte inferior, un campo operatorio en la parte de la nariz, compresas a nivel de la boca. Colocamos el caucho de succión y el electrobisturí. Enseguida de esto procedemos a infiltrar la pirámide nasal utilizando el espéculo de Viena con licaína al 1% con epinefrina, utilizando una jeringa de 10 cc con una aguja hipodérmica de 23. Luego procedemos a colocar las mechas nasales impregnadas en solución vasoconstrictora con una pinza bayoneta y visualizando la cavidad con un espéculo nasal. Enseguida, con una tijera de material, procedemos a depilar las fibrisas de las fosas nasales, o también la podemos hacer con una pinza de mosquito. El siguiente paso es hacer una incisión marginal de la mucosa nasal en el borde caudal del cartílago septal con hoja bisturí 15 y disponemos el campo con un gancho doble abotonado. Después, con una pinza de Axon Brown y cuchillete de Kotle, procedemos a disecar el plano supercónico del borde caudal del septum. Enseguida procedemos a hacer una disección completa del plano supercónico, realizando el túnel superior e inferior con el disector de Kotle. Realizamos la corrección de flexión del cartílago septal o realizamos el corte de la unión osteocartilaginosa del septum con la tijera de Knife a nivel del piso nasal. Luego procedemos a corregir la patología específica de flexión, cresta o espolón dependiendo del componente. Enseguida procedemos a hacer la reposición del cartílago septal con una previa aplanación con el aplanador para cartílago y martillo. Luego procedemos a suturar la mucosa con cálculo cromado 4 ceros. Enseguida de esto procedemos a hacer taponamiento nasal anterior con mechas nasales impregnadas de sustancia oleosa antibiótica y colocamos el micropore en el dorso y la punta con gasa recolectora y un vestíbulo nasal. La siguiente técnica es la septorrinoplastia. Esta cirugía es nasal destinada a realizar la corrección de las pterorrinhas y las gibas causadas por trauma, acompañadas de la corrección de deformidades del septum nasal que producen construcción. En esta técnica se realizan los mismos pasos de la septoplastia hasta la corrección de la deformidad específica, donde se corrige la patología específica de flexión, cresta o espolón dependiendo del componente. Técnica, el abordaje es de la punta nasal, donde disecamos el dorso nasal con tijera y se coloca el separador de Auenfrisch. Vamos a corregir la pterorrinhas, el cierre del techo nasal y adelgazamiento del dorso nasal. Lo podemos hacer con unas totomías laterales medias o oblicuas. Procedemos a hacer la reposición del cartílago septal con previa aplanación. Con el aplanador para cartílago y martillo, suturamos la mucosa con cálculo cromado 4 ceros. O hacemos taponamiento nasal anterior con la mecha nasal impregnadas con sustancia antibiótica. Luego colocamos el micropore en el dorso y en la punta. Luego dejamos un yeso en el dorso nasal y la gasa recolectora. La siguiente técnica es la tuberonectomía. ¿Qué es la tuberonectomía? Consiste en la reducción del tejido de los conectores inferiores nasales, en donde se saca todo o parte del conecte inferior. Lo podemos hacer de varias maneras. Podemos utilizar un pequeño dispositivo de alta velocidad conocido como el microdesbridador para cortar el tejido extra. En esta técnica procedemos a colocar el espéculo nasal de Killian y la cánula de Frazier para succionar las secreciones. Ponemos la mecha impregnadas con afrin
para hacer taponamientos transitorios, cuales nos ayudamos con una pinza de bayoneta, hacemos succión con cánula de Frazier, hacemos un usado de las paredes con espéculos de Killian o tijera de mayo recta y se usan los cornetes. La otra técnica es la tubernoplastia, que es el nombre es el nombre a cual está destinada a reducir el tamaño y el cornete inferior, donde se permitimos reducir el tamaño del cornete y corregir la obstrucción nasal para dar como resultado un cambio funcional en la respiración del paciente. En cambio, más notorio es la mejoría en la respiración a través de la nariz. En esta técnica ponemos el espéculo nasal de Killian y la cánula de Frazier para succionar las secreciones. Hacemos taponamiento transitorio con gasas impregnadas con afrin montadas en una pinza bayoneta para hacer vasoconstrucción y traemos la mucosa de cornetes y así evidenciamos si la hipertrofia de los cornetes es ósea mucosa. Luego retiramos el taponamiento, ponemos asas de electrocoagulación para pulsar los cornetes. Luego con electrobisturí hacemos contacto con el asa y succionamos las secciones con cánula de Frazier. Ya la última técnica es el taponamiento nasal que la podemos hacer, bueno, eso es de acuerdo al paciente, la podemos hacer en la parte anterior o en la parte posterior. En la parte anterior está, está indicado para tratar la epistasis anterior y superior, en donde no se identifica el lugar de sangrado. En este procedimiento procedemos a insertar tiras de gasa impregnadas de vaselina a través de la fosa nasal con un rinonoscopio y con una pinza de Kocher hasta las cobanas si es necesario. Luego debemos quedar lo suficiente apretado para corregir el sangrado. Bueno, en este momento yo lo hago con una tijera ya que no tengo una pinza de Kocher, es más o menos así hasta las cobanas. O también lo podemos hacer con una sonda Foley número 14 con el globo desinflado a través de las narinas con la hemorragia hasta que observe por detrás de la úvula. Bueno, aquí imaginaremos que este cablecito es nuestra sonda Foley y la tenemos que introducir por la nariz aún tenga la hemorragia. Luego de esto procedemos a inflar el balón con 10 mililitros de solución salina y traccionamos suavemente hasta el globo quede anclado en las cobanas. Luego se tapona ambos orificios nasales con gasas impregnadas con ungüento antibiótico. Taponamiento nasal posterior con gasas. Introducimos la zona de Nelatón número 10. Bueno, en este caso se hace cuando la hemorragia está en la parte posterior, en la cual amarremos una sonda precorta a la punta de la sonda y al otro extremo de la seda amarramos gasas impregnadas y amarramos las gasas comprimidas con una hebra de seda precortada. De esto traccionamos la sonda hasta que las gasas se ubiquen en la coanas y en la rinofaringe y fijamos la seda y nasal, la seda oral y nasal. Bueno, de acuerdo a lo anterior que dije, o sea, la sonda tiene que llegar hasta la parte posterior. Luego de detener la hemorragia, procedemos a sacar la sonda por la boca. Aquí donde, como dije antes, acá se amarra una sutura y una punta y procedemos a sacar la sonda por la boca. Bueno, muchas gracias todo esto. Gracias por su atención.